Bienvenidos a carlosjimenez.biz, el podcast para hablar de tendencias, marketing y negocios. Soy Carlos Jiménez y hoy hablaremos de las tendencias del mercado. Bienvenidos a Punto Biz, el podcast para conocer las principales tendencias de los mercados actuales y cómo tu empresa puede competir con éxito. Conducido por el reconocido conferencista y autor Carlos Jiménez. Empecemos por recordar qué son las tendencias del mercado. Como he dicho en mis conferencias, generalmente las tendencias las asociamos a moda, las asociamos a tecnología, las asociamos incluso al mercado financiero, las tendencias del mercado, pero aquí estamos hablando de tendencias del consumidor, es decir, cambios en el comportamiento de estos consumidores, cambios en cómo la gente cambia su comportamiento con relación al consumo y las compras. Que por cierto, no solamente son los comportamientos, sino incluso sus actitudes y sus expectativas. Y bueno, estamos en febrero y estamos hablando todavía de tendencias. Lo que pasa es que este año empezó muy activo y esta conferencia bandera que yo hago todos los años al cerrar el año y hablando del año siguiente, bueno, se ha extendido y hemos estado presentando estos resultados y estos análisis en distintas ciudades. Así que bueno, se nos retrasó un poquito el episodio de Punto Biz para hablar de las tendencias, pero sin embargo toda esta información es muy relevante en este momento. Por dos razones. Primero, porque la encuesta que da pie a estos análisis, la última encuesta, porque hay muchas encuestas que hacemos, pero la última la hicimos a finales del año pasado. Así que todavía tenemos una data muy reciente. Y segundo, es importante recalcar o recordar que las tendencias son cambios, como dijimos, en el comportamiento, en las actitudes, en las expectativas de la gente, pero son cambios que se dan en el largo plazo, que se van dando. Es decir, no son cambios súbitos que suceden de la noche a la mañana, sino son cambios que vamos identificando, que se van dando en el mercado y eso nos da tiempo de tomar decisiones, nos da tiempo de, por ejemplo, innovar en productos y servicios, nos da tiempo de crear nuevos modelos de negocio, nos da tiempo de utilizar esta información como insights para nuestras comunicaciones. Así que no importa. Estamos en febrero hablando de tendencias porque todavía queda mucho en esta materia. Y además, de hecho, les voy a comentar en este episodio de Punto Biz las tendencias de los años anteriores que siguen vigentes y que eso es importante, o que siguen vigentes y que eso va a ser muy importante para también entender el mercado. Así que vamos a empezar entonces por mencionar que como todos los años yo presento 5 tendencias del mercado. No porque sean las únicas, sino que el análisis tradicionalmente lo hemos enfocado en 5 tendencias. ¿Para qué? Para que sea más accionable, porque yo me puedo presentar acá con análisis, con 10 análisis distintos y eso va a ser mucho más difícil la tarea de quien me está viendo o me está escuchando. Entonces, así como el mismo criterio que utilizamos para los segmentos del mercado, que una segmentación que muestre 10 grupos distintos no es útil, también en las tendencias buscamos resaltar esos comportamientos, actitudes o expectativas emergentes más relevantes, los más importantes. Y por eso en este caso siempre los enfoco en unos 5. Yo de hecho personalmente cuando leo investigación secundaria, análisis de otras encuestas o de otros analistas o de otras empresas que están trabajando en esto, la verdad que me gusta mucho cuando estos analistas o estas empresas lo enfocan en unas pocas tendencias, en 3, en 5. Cuando leo esos documentos que tienen 20 comportamientos, 50, entonces se hace muy manejable y por eso lo centramos en estas 5. ¿Cuáles son las 5 tendencias para este año, para el 2024? Bueno, siempre le colocamos unos nombres que busquen describirlas. La primera, las voy a mencionar primero y luego las explico. La primera, sacando la cuenta.
El consumidor está sacando la cuenta. Y ahora les voy a explicar a qué me refiero con esto. Segundo, el consumidor, la segunda tendencia, servicio que vende. Es decir, el consumidor está atento, valora un servicio, valora la calidad del servicio, pero ¿por qué un servicio que vende? Ya lo explicaremos. Tercero, bájale 2. El consumidor quiere bajarle 2 al ritmo, a lo que está haciendo. Cuarto, subiendo por la pirámide. Un consumidor que busca subir en esa pirámide de ingresos, o incluso hacemos el paralelismo con la pirámide de Maslow y subir en esa pirámide de necesidades esenciales a necesidades sociales, por ejemplo, de autorrealización, etcétera, etcétera. Y la cuarta, pásamelo por, que tiene mucho que ver con eso, esa frase coloquial que utilizamos con amigos, familiares, clientes, proveedores, cuando uno dice te lo paso por o pásamelo por, y que se está refiriendo a medios de pago que están en la palma de nuestra mano a través de los smartphones. Y eso también lo vamos a detallar ahora. Entonces, son 5 cambios que queremos resaltar. Sacando la cuenta, servicio que vende, bájale 2, subiendo en la pirámide y pásamelo por. Son 5 de muchos cambios que hay en el mercado, pero 5 cambios en comportamientos, actitudes y expectativas que queremos destacar para este año y que se suman a una lista más profusa, más larga, de otras tendencias que también están presentes en el mercado. Pero de eso hablaremos un poco hacia el final. Vamos a detallar un poquito de qué va cada una de estas tendencias. Y bueno, vamos a empezar entonces por la primera de ellas, a la que hemos denominado sacando la cuenta. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de sacar la cuenta? Bueno, básicamente, sacar la cuenta es una tendencia que está destacando que el consumidor sigue valorando o sigue estando muy sensible a los precios en estos mercados. O sea, de hecho, hay una pregunta en la encuesta en donde le preguntamos cuáles de los comportamientos consideras tú que vas a mantener en los próximos 12 meses de tus comportamientos de compra y de consumo, y precisamente uno de ellos es prestar atención a los precios. Es decir, el propio consumidor nos está diciendo que sí, que él va a estar muy pendiente de esos precios, que va a ser muy sensible a esos precios, como hemos observado, y de hecho el año anterior a una de las tendencias la denominamos demanda elástica para reflejar esa sensibilidad. ¿Cuál es la diferencia cuando decimos sacando la cuenta? Que el consumidor, aun cuando sigue siendo sensible a los precios, o su demanda tiende a ser elástica en términos generales, porque estos análisis que yo estoy haciendo acá son generales, después esto lo tenemos que aterrizar y verticalizar para sectores, para tipos de empresas, etc. Pero en general, el consumidor latinoamericano está bastante sensible a los precios. Así que en este caso, este consumidor sí sigue sensible, pero empieza a declarar que él entiende que hay productos que pueden no ser los más económicos, pero son rendidores, que son productos que le permiten optimizar su presupuesto o sacar mayor provecho de esas compras que está haciendo a un determinado precio. Entonces, sacando la cuenta, es ese consumidor que ya empieza o sale de la fase. Había una fase pandémica en donde llamamos premiando la accesibilidad, porque el consumidor valoraba que el producto estuviera disponible porque habían problemas en las cadenas de suministro. También el consumidor premiaba o valoraba que el precio de esos productos fuera accesible. Luego, en la etapa inmediata a la pandemia o post-pandemia, entonces se dispara la elasticidad precio de la demanda, el consumidor se hace más sensible a precios, y ahora observamos con esta tendencia o señalamos con esta tendencia que el consumidor, si bien sigue siendo muy sensible a los precios, es un consumidor que saca la cuenta, que es un consumidor que empieza a mostrarse abierto a comprar productos de mayor calidad, aunque no sean los más económicos. Es decir, que sigue sensible en precio, pero eso no significa que ese consumidor va a comprar siempre el producto o el servicio más económico o más barato. Entonces, en este caso, él va a sacar la cuenta y va a buscar estos productos que son rendidores. Así que esa es una tendencia importante. Por aquí estoy buscando que no encuentro mis láminas porque yo estoy acá compartiendo con ustedes en mi podcast.biz lo que tiene que ver con este tema
que está plasmado en mi conferencia, Tendencias del Mercado y Oportunidades para los Negocios, y que, como les dije, lo estamos hablando en este momento porque he estado, bueno, haciendo una gira por muchas ciudades presentando esto y, bueno, ya encontré mis láminas acá y sacando la cuenta es la primera tendencia y les voy a leer la frase textual como yo la describo en la conferencia. El consumidor reconoce que los productos de calidad aseguran el rendimiento de su presupuesto familiar y se cuida de las ofertas engañosas, comprando los productos con la mejor calidad que pueda pagar. Esto es interesante porque aquí nos recuerda, entonces, sí, es un consumidor sensible a precio, pero es un consumidor que valora, que aprecia la calidad. Ahora, no cualquier calidad, es la calidad que él interpreta en su categoría o en la categoría de la que estemos hablando y definitivamente la mejor calidad que él pueda pagar, que no debemos confundir con los productos más costosos ni los de lujo, etcétera, etcétera, que es otra cosa. Fíjense que más del 50% de los consumidores en esta encuesta que cubre varios países de América Latina declara que será más cuidadoso con su presupuesto. 49% desea comprar productos que tengan una mayor durabilidad, que por cierto es uno de los descriptores de calidad en términos generales. Cuando le preguntamos a esos consumidores qué es para ti calidad, la durabilidad fue una de las maneras como ese consumidor lo describió. Y 39% declara que tomarán más en cuenta la calidad a la hora de comprar. Entonces, esta es la tendencia sacando la cuenta. La segunda tendencia, servicio que vende y que forma parte de un grupo que luego voy a explicar por qué yo lo llamo que estas dos tendencias forman parte de un grupo o de una tendencia mayor. Pero servicio que vende se refiere a que el consumidor, así como aprecia la calidad de los productos físicos, también reconoce que la calidad de los servicios es importante. Y más allá de eso, e incluso establece comparaciones entre el servicio recibido en diferentes sectores y considera que una buena atención al cliente lo hace leal a una marca y también contribuye con la definición de calidad de algunos productos. Aquí hay mucha información. Habíamos dicho que el consumidor está sacando la cuenta porque valora, a pesar de que es sensible a precio, la calidad de los productos, pero la calidad que pueda pagar. Es decir, que no es un concepto absoluto de calidad, sino que eso depende del consumidor, de su poder de compra, de sus necesidades, de sus expectativas e incluso de la categoría de la que estemos hablando. Pero aquí el servicio que vende, además, él dice, bueno, el servicio además forma parte de la calidad y en algunos productos o servicios, la calidad del servicio es una parte importante. Y él establece comparaciones entre categorías. Y esto es muy relevante porque algunos sectores suelen compararse con empresas de la misma categoría, de la misma industria, y olvidan que el consumidor está estableciendo comparaciones entre sectores o entre actividades. Por ejemplo, un consumidor que va a un retail, a un comercio al detalle, que por cierto, ocupan las mejores posiciones de calidad de servicio según 35 categorías que evaluamos en Data Analysis y Tendencias Digitales. Los mejor evaluados son los retailers o el comercio al detalle y las plataformas digitales. Y en este caso, si este consumidor va a una tienda, a una farmacia, a un supermercado y recibe un excelente servicio, cuando acude a un banco, cuando acude a un restaurante, va a tener una expectativa superior y va a tender a comparar y va a decir, oye, esto no me gusta mucho si es que no recibe un servicio que esté a la altura del que él recibió en otra industria. Entonces esto es muy interesante. Entonces servicio que vende es un nombre que me traje de una conferencia que yo diseñé para ayudar a los prestadores de servicios a traducir ese buen servicio y la atención personal, que son dos cosas distintas, en una mayor venta, en incrementar el ticket a través de técnicas como el upselling, el cross-selling. Fue un poco aterrizar ese servicio en un negocio de corto plazo y además contribuir con un negocio de mediano y largo plazo a través de la retención de los clientes. Así que tenemos esa segunda tendencia que es el servicio que vende y donde tenemos datos interesantes como que el 58% declara que la buena atención lo hace un cliente leal o que un tercio de los entrevistados valora las marcas que ofrezcan experiencias
placenteras o que prefiera incluso comprar experiencias que productos. Estos son algunos datos que respaldan la importancia que está adquiriendo ese servicio en el mercado actual. Y decía que tanto la tendencia número 1, sacando la cuenta, como la número 2, servicio que venden, son o pertenecen a una misma dimensión que yo considero que nos están indicando que entramos en otra etapa, que pareciera que la etapa de la crisis, primero de la pandemia global y segundo de la crisis económica que enfrentaron nuestros países en mayor y menor medida, tiende a normalizarse. No digo que la crisis se haya terminado en algunos países o en muchos países, todavía hay muchos temas de recesión, de inflación, pero lo que estoy diciendo es que estos indicadores, estas dos tendencias me están indicando que hay una movida hacia la normalidad, en el sentido de que, oye, el consumidor en algún momento lo que valoraba era tener el producto. Luego que ese producto lo pudiera pagar y ahora empieza a valorar que ese producto también tenga una calidad mínima. Así que ese es un indicador. Y el segundo es que también empieza a prestar atención en la atención. Ya no solamente es dame el producto que tengas al precio que tengas, siempre lo más barato mientras esté disponible, pero ahora no. Ahora ese consumidor empieza a establecer comparaciones y empieza a tener expectativas acerca del servicio que quiere recibir. Así que estas dos tendencias forman parte de esa dimensión que yo considero que nos están indicando una nueva etapa en el mercado. Luego pasamos al bájale 2, que es la tendencia número 3, y yo también le voy a bajar 2 en este episodio de Punto Biz, que me estoy tomando un café. Y por cierto, voy a aprovechar, mientras hago esta breve pausa, de agradecer a Real Seguros, pendiente de ti, quien hace posible este episodio de mi podcast Punto Biz, porque es el que me permite dedicarme tiempo a este tema, a sentarme a grabar, a compartirlo contigo. Y también le quiero dar las gracias a Panamá Coworking Center, que en esta oportunidad estoy grabando desde su Media Room en las oficinas de Panamá. Así que muchas gracias a estas compañías, Real Seguros y Panamá Coworking Center, quienes hacen posible que mi podcast Punto Biz llegue a ti y puedas escuchar todo esto que estamos hablando, que tanto nos gusta, de los negocios, del mercado, de las tendencias. Y bueno, vamos a continuar entonces con la tendencia número 3, que es bájale 2. En bájale 2, el consumidor desea controlar sus niveles de ansiedad y de estrés. ¿Por qué? Porque venimos de una época de pandemia, venimos de una época en donde hubo unas consecuencias económicas muy importantes que todavía el mercado busca sobreponer, y entonces este consumidor lo que dice es, bueno, yo necesito controlar esos niveles de ansiedad y estrés. De hecho, un 51% declara que busca ese balance entre lo laboral y lo personal en el 2024. El 44% le preocupa el futuro y piensa que podría estar peor que lo que está ahora. E incluso un 44% también, coincidiendo, se declara ansioso, porque la ansiedad es una emoción que se relaciona con el futuro, con el miedo al futuro, con el temor a que ese futuro sea peor. Y eso es parte de lo que estamos viendo. Y como sabemos, eso no siempre es tan bueno para los mercados, porque un consumidor ansioso, inseguro, con miedo o triste, generalmente puede ser un consumidor que consume menos o que es pasivo. Sin embargo, aquí en esta tendencia, este consumidor está buscando salida, está buscando la salida a través del balance entre lo personal y lo laboral, que puede manifestarse en muchos comportamientos, como por ejemplo, o actitudes o expectativas, como por ejemplo, el querer trabajar desde el hogar en una modalidad de teletrabajo. Podría ser una ruta a ese balance para poder tener un mayor equilibrio si es que la persona vive en los suburbios o lejos de su centro de trabajo. Un 36% dice que estaría interesado o desea adquirir productos y servicios que le ayuden a bajar sus niveles de estrés, y aquí surge toda una economía del bienestar que también es muy interesante. Esta tendencia indica o nos dice que podría ser una oportunidad para algunos negocios en ese contexto. Así que esa tendencia es muy interesante, y fíjense que esta tendencia proviene de cómo en distintas preguntas que les hacemos a los consumidores nos están diciendo la salud física y mental es importante. De hecho, uno de los comportamientos más importantes que observamos en los consumidores entrevistados es el tema de querer comer con productos más saludables, por ejemplo, el deseo de hacer ejercicio físico, etcétera, etcétera. Así que esa es la tercera tendencia.
Recuérdense que llevamos 3 tendencias: sacando la cuenta, servicio que vende, que forman parte de esa dimensión que yo hablaba, bájale 2, y la cuarta es muy interesante porque la cuarta va a estar en mayor o menor medida, depende del mercado, pero a la que hemos llamado subiendo en la pirámide, porque la cuarta tendencia lo que está es reflejando que el consumidor está mejorando su poder de compra y por ende desea adquirir bienes y servicios no solamente que satisfagan necesidades esenciales como son los alimentos, las medicinas, el transporte, sino que también está interesado con esa recuperación de su poder de compra, aunque sea pequeña, adquirir productos y servicios que tengan que ver con necesidades superiores, que podrían ser, por ejemplo, necesidades sociales, necesidades de autorrealización, por ejemplo, vinculadas al placer, a la expresión, etc. Y esta es una tendencia interesante porque también representa una oportunidad para algunos sectores y empresas. Por ejemplo, un 50% desearía realizar un viaje en caso de tener mayores ingresos. De hecho, la categoría que tiene mayor disposición a compra ante una recuperación hipotética del ingreso familiar. Así que esta tendencia es muy interesante y, como dije, va a estar presente en mayor o menor medida dependiendo del mercado en donde nos encontremos y de qué tanto la economía o el ingreso personal y familiar esté mostrando una recuperación. Nuestra encuesta, que la mide en varios países, nos está indicando que con relación a los años anteriores, la proporción de personas que declaran tener un menor poder de compra ha ido disminuyendo. Todavía sigue siendo una mayoría e incluso absoluta, pero ha ido bajando a niveles cercanos al 50% de menciones, cuando esto llegó a estar en 70% o más en pleno año 2020, luego de que la pandemia fuera declarada. Así que esta es importante, esta tendencia, y también forma parte de esa ida hacia una normalización. Y la última, la quinta y la última, es que el consumidor dice que el consumidor nos está indicando que está conectado cada vez más con su smartphone, pero que ya no solamente esa conexión en su smartphone es para comunicarse, es para socializar, es para informarse, sino que hoy día el smartphone se ha convertido en una verdadera billetera, en una verdadera herramienta para recibir y realizar pagos o transferencias, y esto ha estado muy impulsado por el sector financiero, tanto el tradicional como por supuesto por la fintech. Así que el consumidor está conectado, pero como decimos, no solamente para buscar información y comunicarse y socializar, sino también para comprar, para pagar, y todo eso desde su mano gracias a los smartphones, las conexiones móviles, etcétera, etcétera. Un 52% declara haber comprado algo a través de mensajería instantánea como WhatsApp, que es la plataforma líder en la región. Un 49% declara que le gusta comprar productos a través de comercio electrónico con delivery desde su teléfono móvil o smartphone, y prácticamente 2/3 de los entrevistados declaran hoy día ser consumidores omnicanales, es decir, que combinan los canales digitales con los canales presenciales, es decir, la internet o las aplicaciones con las tiendas físicas. Así que esta tendencia también es muy interesante y es el conjunto de 5 tendencias que hemos presentado este año como unos indicadores de hacia dónde se están moviendo los cambios en ese comportamiento del consumidor, en esas actitudes, en esas expectativas, y que, como dije, no vienen a sustituir del todo comportamientos que hemos señalado en años anteriores, sino que se suman, porque estos cambios de comportamiento son de largo plazo o duran varios años. Y de hecho, allí lo que hicimos fue medir las tendencias de los años anteriores, pero en el presente, con esta encuesta que hicimos en Data Analysis y con el apoyo de Tendencias Digitales, para poder entender ¿y cuáles de las tendencias de los años recientes se mantienen? Y es muy interesante porque hay un patrón, y precisamente las tendencias con mayor peso son el comprador de valor, que es una tendencia parecida a sacando la cuenta, la tendencia de la personalización, la tendencia de la preocupación por la salud, pero proactivamente, las relaciones éticas, en donde el consumidor desea que las marcas
lo respeten, le digan la verdad y no lo engañen. Y el consumo pragmático, que es una tendencia que mencionamos el año anterior o destacamos el año anterior para reflejar ese favorecimiento, esa preferencia del consumidor por marcas o empresas que le simplifiquen la vida y donde las plataformas digitales son protagonistas. Y por eso es que junto al retail tradicional o al comercio al detalle, las plataformas digitales son las mejores evaluadas en calidad de servicio porque atienden a esa necesidad de pragmatismo o de resolver las cosas de manera fácil y a la que hemos denominado consumo pragmático. Así que esas serían las tendencias que se mantienen más vigentes con más de un 50% de presencia en los consumidores y que todas están relacionadas con lo que yo llamé los básicos, porque son cosas básicas como no me engañes, respétame como marca, y a mí como consumidor, facilítame la vida, la salud es lo primero o la preocupación por la salud, la personalización y la relación precio-valor o ese comprador buscando valor por lo que paga. No vamos a detallar el resto porque hay unos análisis muy interesantes que son los que hago en la conferencia, pero no nos va a dar tiempo hoy porque ya llegamos al límite del tiempo de este episodio de mi podcast.biz y no me queda otra que invitarte a escuchar el episodio, a suscribirte para que te llegue la alerta cuando hagamos una actualización de esto y por supuesto a que visites carlosjimenez.net en donde vas a poder leer en detalle acerca de este tema porque estamos publicando próximamente un ebook con un detalle acerca de esto que estoy comentando contigo y por supuesto si entras a carlosjimenez.net vas a poder tener acceso a él, pero igual toda esa información la voy a colocar acá en la descripción. Por ahora no hago otra cosa que pedirte que te suscribas a mi canal de YouTube o te suscribas a mi podcast.biz en cualquiera de las plataformas de podcasting como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast o la de tu preferencia. Así que muchas gracias y conversamos en un próximo episodio. Te esperamos en un próximo episodio de Punto Biz, el podcast para conocer las principales tendencias de los mercados actuales y cómo tu empresa puede competir con éxito. Si deseas recibir las principales ideas de este podcast, suscríbete en www.carlosjimenez.info/puntobiz.